Es un gusto saludarles. Mi nombre es Gabriela Cantú, soy directora general adjunta del Instituto y para nosotros es un verdadero honor comenzar las actividades en esta nueva administración. A cargo de este instituto, todos ustedes lo conocen, el doctor Pedro Salmerón, que está aquí de pie, les da la bienvenida. Y bueno, mi compañero Felipe Ávila, quien también es director general adjunto. Es un gusto recibirlos a todos por aquí. El día de hoy comenzamos con esta charla en el marco de los 250 años del natalicio de Ignacio Allende. Y tenemos un panel de lujo. Voy a leer brevemente un poco de la historia de cada uno de nuestros invitados. John Tutino es doctor en Historia por la Universidad de Texas y profesor del área, director de la Iniciativa de las Américas en la Universidad de Georgetown y fue miembro del Comité Académico de la Iniciativa Latinoamérica. Su libro, Making a New World, Founding Capitalism in the Bajío and Spanish North America, recibió el premio Allen Schelling de la Asociación de Historia de Ciencias Sociales y el premio Bolton Johnson de la Conferencia de Historia Latinoamericana. Asimismo, fue miembro del National Endowment for the Humanities. Habría más que decir del doctor Tutino, pero no me quiero extender para que todos puedan hablar, que es lo que queremos, escucharlos. También tenemos con nosotros el día de hoy a Luis Fernando Granados, quien es doctor en Historia por la Universidad de Georgetown y miembro del Instituto de Investigadores Históricos Sociales de la Universidad Veracruzana, y también ha sido nombrado recientemente por la nueva administración, director de Patrimonio Histórico y Cultural en la Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Cultural de México. Esta noche también nos acompaña el doctor Alfredo Ávila Rueda, quien es doctor en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y también investigador por el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Felipe Ávila, el doctor Felipe Ávila es sociólogo y también es doctor en Historia por el Colegio de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Así, este es nuestro encantador panel con el cual iniciamos nuestras actividades en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Bienvenidos todos, cedo la palabra. El día de hoy vamos a tener una charla con nuestros invitados y les cedo la palabra al doctor Granados. Buenas tardes. Qué bueno que están aquí. Qué bueno que estás aquí, Adolfo. Es una maravilla que Adolfo Gili esté aquí acompañándonos. Bueno, les cuento antes de que empecemos la conversación con John Tutino, un poco el origen de esto. Un poco el principio de todo es que John Tutino escribe un montón. Yo digo que deberíamos organizar una campaña para regalarle una televisión muy grande o algo, porque este pequeño libro, Making of New World, que es del año 11, fue seguido por este otro mamotreto el año pasado, El Corazón de México. Y no contento con eso, todavía pudo publicar otro libro, apenas ligeramente más breve, sobre la Ciudad de México en 1808. Entonces, en los últimos, yo creo que es un poco para compensar todo lo que se tardó en publicar de la insurrección a la revolución en México, aquel libro que nosotros leímos en español en los años 90, hasta la hechura del nuevo mundo, ¿no? Entonces, entre 2017 y 2018, John Tutino publicó 2 libros que agrandan y vuelven más complejo un gran proyecto historiográfico que creo que merece ser discutido y analizado por todos nosotros. Y, digamos, el pretexto es un poco como Making of a New World, creo que ya lo conocemos bastante, es
usarlo como telón de fondo para situar lo que hace el libro de México en la Ciudad de México en 1808 y lo que hace el libro del Corazón de México. Entonces esa es un poco como la idea. Entonces inevitablemente no vamos a poder exprimirle todo el jugo que quisiéramos ni al libro de 1808 en la Ciudad de México ni al libro de El Corazón Mexicano. En realidad es un poco como una invitación para que comencemos a discutir un montón de asuntos que nos llevarán, espero, algunos años, mientras nos viene con el otro, con la segunda parte del libro del Bajío, y nos va a poner a trabajar otros años en el mismo tenor. Entonces, el proyecto, pues, historiográfico, que si se acuerdan del libro aquel de la insurrección de la revolución, era sobre la violencia agraria y sobre las revoluciones agrarias, ¿no? Y en los últimos años tengo la impresión de que John Tutino ya no se interesa solo por las revoluciones agrarias, sino que volvió su trabajo también un estudio del capitalismo. Y entonces los dos libros, en dos escalas muy diferentes pero complementarias, intentan resolver quizá el gran problema de todos los que hacemos ciencias sociales, que es reconciliar dos escalas que parecen incomparables. Por un lado es la gran historia del capitalismo, la gran historia de las historias, con un interés y una atención en cosas, en personas realmente insignificantes, que son campesinos de Chalco, campesinos del Valle del Mezquital, que son obviamente los campesinos del estado de Morelos. Y entonces este gran proyecto da para muchísimo, porque pues, nos habla de lo grande y de lo pequeño, con una gran concisión, con un montón de información y con un montón de ideas que creo que merecen ser discutidas. Entonces, lo que queremos hacer, más que echarnos un rollo nosotros de lo que pensamos de la obra de John Tutino, es hacer comentarios que lleven a preguntas que nos permitan entender un poco mejor el proyecto general y las especificidades de este libro sobre el corazón de México o el corazón mexicano y el libro sobre la Ciudad de México en 1808 y la coyuntura del golpe de Estado contra el virrey Iturrigaray. Entonces, para empezar le voy a dar la palabra a Felipe Ávila y ahorita le seguimos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos. Es de verdad un orgullo comenzar con el pie derecho esta nueva administración, esta nueva institución que estamos tratando de revitalizar con un evento académico de esta calidad. John es uno de los mejores historiadores mexicanistas que hay en el mundo y de verdad nos sentimos muy afortunados por contar con su presencia. Y quisiera comenzar esta intervención señalando que para mí John Tutino es un modelo de historiador, es un ejemplo de cómo entiendo yo la forma de hacer historia. Es una historia que no solamente está basada en una investigación exhaustiva de fuentes tratadas con un extremo rigor historiográfico, con una muy buena escritura, sino que a mí lo que me maravilla de John desde que lo comencé a leer hace muchísimos años es esta capacidad analítica, reflexiva, interpretativa, en donde no solamente nos ofrece la información de los procesos, de los acontecimientos, de los personajes, sino que nos ayuda a entenderlos, a comprenderlos. En su primer libro, que nos conocimos todos como estudiantes,
en los años 90, de la insurrección a la revolución. A mí, una de las cosas que más me sirvieron cuando hice mi tesis doctoral fue este modelo explicativo que a mí me aclaraba por qué se rebelaban los campesinos en ciertas circunstancias históricas excepcionales y por qué otros campesinos no se rebelaban y permanecían sujetos a los mecanismos de la dominación. Para mí este descubrimiento fue iluminador porque era lo que yo estaba tratando de encontrar para explicar por qué surgía el zapatismo. La forma en que exponía John su explicación de por qué había sido la rebelión de independencia en el Bajío mexicano a mí me sirvió como una orientación fundamental para explicarme yo por qué en Morelos 100 años después había surgido el zapatismo. Yo lo que te quisiera preguntar, John, es ¿tú cómo concibes la historia? ¿Cómo la ves? ¿Cómo la entiendes? ¿Cómo quieres hacer tú la historia? Que es además una historia multidisciplinaria en donde hay investigación histórica, pero también hay economía, hay sociología, hay demografía, hay política, hay teoría, hay modelos, hay historia comparada, hay historia de larga duración, hay historia de mediano plazo y también hay historia prácticamente cotidiana. ¿Qué concepción tienes tú de historia, John? De veras es que busco. Creo que es imposible lograrlo, pero busco historia integrada. Entonces, historia integrada tiene que incluir, sí, los poderes políticos, pero también los poderosos y los patrones económicos de producción, pero de trabajo, de mercados también. Y también, para mí, la historia, y esto es, yo he llegado, principiando, no en el libro original de la insurrección, pero con Making a New World, ahora creando un nuevo mundo aquí en México, para unirme a este nuevo movimiento a la historia del capitalismo. Y la historia del capitalismo que tiene nueva vida en los Estados Unidos y Europa, menos en Inglaterra y en algunas otras partes, no es la vieja historia económica, distinto y separada de la historia política o social o cultural. Pero ve al capitalismo como posiblemente el motor de la historia. Por los últimos 5 siglos, por lo menos. Y el capitalismo, sí, es una manera de integrar economías por comercio en todo el mundo, pero también de organizar producción, trabajo y mercados en sociedades regionales y locales. Y en estas regiones no se puede comprender el capitalismo sin incluir cuestiones de etnia, de raza, de género, de cultura religiosa. De veras, últimamente es una idea muy simple. Es mi desafío a todos ustedes. ¿Hay alguien aquí que tiene vida o política o económica completamente separada uno de los otros, de sus vidas sociales, de sus creencias culturales, de sus roles étnicos, raciales, de género, etc.? Nuestras vidas están integradas. Y si vamos a comprender la evolución de las sociedades en que vivimos, buscamos una historia integrada. Pero diciendo esto,
es más y más claro a mí que el motor es el capitalismo, visto en esta manera en grande. Y voy a añadir lo que llegó como gran sorpresa a muchos aquí en México, y una sorpresa desagradable a muchos en Inglaterra. En el libro Making a New World insistí que Nueva España, especialmente el Bajío y las regiones al norte, pero también esta región cerca de la Ciudad de México que llamo la corazón de México, estas regiones de Nueva España eran motores de capitalismo global desde el siglo XVII, esencial al desarrollo global del capitalismo. Y mi argumento es que el Bajío llega a ser una de las regiones capitalistas más avanzada a la ruta del capitalismo en el mundo hacia 1800. Entonces, con lo que estoy listo a llamar ahora la revolución del Bajío, insurgentes populares con buenas razones derrumbaban este capitalismo de plata de Nueva España y destruyó una economía global con relaciones comerciales con China, con India, con África, y abrió el espacio para la famosa revolución industrial inglesa. Los que llegaban tardes, pero sí a triunfar. Pero entonces para mí, y México principió en el momento de la caída de este rol global en capitalismo. Entonces mis obras recientes buscan comprender mejor la historia moderna de México en esta comprensión de una sociedad antes al centro del capitalismo y con algunos buscando retornar al centro, pero otros, muchos populares, que decían por lo menos, posiblemente no necesitábamos esto, hemos experimentado, preferimos otras cosas. No voy a decir nada más ahora. Bueno, Felipe hizo la pregunta gorda desde el principio, así que ahora tendremos que irnos con preguntas más específicas. Quiero agradecer mucho a John por estos libros y por la oportunidad de estar aquí comentándolos con ustedes, lo mismo a Pedro Salmerón y al INERM por esta invitación y estar además en esta mesa con Felipe y con Luis Fernando. Efectivamente, el trabajo de John es conocido en México, sobre todo aún por aquel viejo libro de la insurrección a la revolución. Tiene razón Luis Fernando cuando señala que Making a New World cada vez se conoce más. Hay una versión del Fondo de Cultura Económica en español y de verdad que espero que los nuevos libros, no solamente estos dos, sino también los libros que ha coordinado New Countries, que apareció hace 2 años, y uno nuevo que viene sobre historia de las ciudades, también sean conocidos. Efectivamente, entre el primer libro, entre From Insurrection to Revolution y Making a New World, pasó un enorme tiempo. Sin embargo, entre estos dos libros hay un artículo de John que me parece que ya anticipa algunas de las cosas que vendrán después en su obra. Me refiero a un artículo de 1998 publicado en Hispanic American Historical Review que se llama La Revolución en la Independencia Mexicana, insurgencia y la renegociación de la propiedad, la producción y el patriarcado en el Bajío entre 1800 y 1855. Este artículo ya apuntaba algunas de las características que Felipe ha señalado hace rato y me refiero particularmente a la historia
de sectores sociales muy concretos, de campesinos, de las mujeres, de los campesinos, de la vida cotidiana, de la renegociación del patriarcado, es decir, de las relaciones de género en las comunidades, hasta, por supuesto, el peso de los empresarios, de la política, de las revoluciones políticas, de la vida política del país y de la inserción de todo esto en el capitalismo global. Se trata pues de una historia muy total, de una historia que algunos comentaristas de la obra de John no han dudado en calificar de ser brodeliana, es decir, de recuperar aquella vieja propuesta de Fernand Braudel y de los segundos, de la segunda escuela de Anal, de hacer esta historia de larga duración. Fíjense ustedes en los títulos, en los temas que aborda Tutino. Making a New World es una historia que va del siglo XVI a comienzos del siglo XIX. The Mexican Heartland es una historia de 5 siglos. Incluso un par de páginas, como él dice, pero entrado al siglo XXI también. Se trata pues de visiones de largo aliento, de larga duración, pero que además integran a todo el mundo y integran las relaciones económicas y sociales a nivel global. No deja de ser sorprendente cuando uno lee Making a New World que las primeras páginas están dedicadas no a la historia de México, sino a la historia de China y a las decisiones que se toman en China respecto al pago de impuestos y al comercio exterior con plata. Al mismo tiempo, por supuesto, que en el mundo americano los españoles están descubriendo minas de plata, las minas de plata más formidables que se hubieran descubierto hasta entonces y después, particularmente en Sudamérica, el Potosí, pero también las de Nueva España, que tal vez no en el siglo XVI, no a mediados del siglo XVII, pero que después van a ser muy importantes y se van a convertir, como él tanto insiste, en el motor del desarrollo del capitalismo en la segunda mitad del siglo XVII y en el siglo XVIII. En este sentido, y con esta historia tan brodeliana, tan de larga duración, sorprende un poco la aparición del libro de 1808, porque es un libro que atiende a una coyuntura. Seguramente la escuela de Anal y Fernand Braudel hubieran descalificado un tema tan coyuntural como este, el golpe de Estado de septiembre de 1808 en contra del virrey Iturrigaray, y que hago un breve paréntesis, ya que esta mesa está en la conmemoración del 250 aniversario de Ignacio Allende. Pues hay que recordar que Ignacio Allende siempre insistió en que él se había levantado en armas precisamente por la destitución del virrey Iturrigaray en 1808. Cuando se le pregunta allá en Chihuahua cuáles eran las razones de la insurrección, él no dudó en decir, bueno, es que se destituyó un virrey, hay un gobierno ilegítimo y todos quedaron impunes, entonces por eso se levanta en armas. Es una cosa muy coyuntural, y es una cosa muy coyuntural que además ha sido muy trabajada por la historiografía mexicana, por lo menos desde los viejos libros del siglo XIX y de comienzos del siglo XX, que veían los acontecimientos de 1808 como los precursores de la independencia de México, hasta los trabajos del último medio siglo, empezando con la Revolución de Independencia de Luis Villoro, pero después con otros trabajos que le dan menos interpretación, pero que tienen más investigación monográfica, que ya incluyen a 1808 ya no como el antecedente de la independencia, sino como parte del proceso de la propia Revolución de Independencia. Sin embargo, John aborda 1808 desde una perspectiva diferente, desde una perspectiva que nos recuerda mucho a los otros libros. Lo que hace John es efectivamente contarnos esta historia que se ha contado varias veces acerca del verano de 1808, las discusiones que tiene Iturrigaray con algunos integrantes de la audiencia, con algunos integrantes del Ayuntamiento de la Ciudad de México, con el Cabildo Eclesiástico, con el propio arzobispo, con los inquisidores, que también tuvieron allí una participación muy activa, y que en algún momento permitieron o dieron la posibilidad de que en México, de que en Nueva España se reuniera una junta de gobierno, una junta que gobernara el reino, y allí de manera dudosa que gobernara el reino mientras que Fernando VII está preso, lo cual puede significar que gobierna el reino de manera independiente.
es decir, ya sin el vínculo ni con la España bonapartista, por supuesto, pero a lo mejor tampoco con la España de las juntas patrióticas que se estaban formando. Y una de estas juntas, la Junta de Sevilla, que tiene enviados en la Ciudad de México y que estos enviados colaboran con un grupo, y a mí me sorprendió ver que John lo señala así, con un grupo que ni siquiera es el grupo más importante del Consulado de Comerciantes de México, no son los grandes empresarios de México, son empresarios importantes como Gabriel de Yermo, pero que tienen muchos problemas, no son los grandes capitalistas, son capitalistas pero no son los grandes, y que finalmente el 15 de septiembre de 1808 dan un golpe militar, destituyen al virrey Iturrigaray y establecen un gobierno en el cual aparece un nuevo actor, los militares que a partir de ese momento y no a partir de 1810 o de 1811, como habíamos supuesto, empiezan a adquirir ya un papel protagónico en la toma de decisiones. ¿Qué tan protagónico? Que incluso los viejos oligarcas mineros, los viejos oligarcas que movían este capitalismo de plata y que en algún momento estaban negociando con Iturrigaray la posibilidad de conservar el capitalismo de plata en la Nueva España, lejos de Europa, lejos de España, pues terminan aceptando el nuevo orden y terminan aceptando que, bueno, están allí los militares y más vale no meternos en problemas con ellos si queremos mantener precisamente este capitalismo de plata. Entonces, resulta muy interesante porque John dijo hace un momento que vinculaba la economía, la sociedad con la política, sí, pero siempre la vinculó con la política de largo plazo y no con la política de manera tan coyuntural como esta. Y en este libro nos encontramos conspiradores, los conspiradores que dieron el golpe, pero también conspiradores después del golpe, aquellos que están favoreciendo un rey indígena, aquellos que están favoreciendo algunas otras cosas, y la explicación que da John es muy convincente. Finalmente aparece este actor tan importante para el siglo XIX mexicano que son los militares. Y aquí, bueno, yo quiero empezar a hacer algunas preguntas a John precisamente con este libro. A diferencia de los otros, en el libro de la Ciudad de México no aparecen tanto los campesinos, no aparecen tanto los pobres, no aparecen tanto los otros grupos que sí están en Mexican Heartland o que sí están en Making a New World. Acá hay una historia más coyuntural también, analizada como nunca se había analizado antes. ¿Cuál es tu experiencia haciendo esta historia, no solo de lo político, sino historia política de día a día? Porque incluso hay en uno de los capítulos casi es el día 16 de septiembre, 17 de septiembre, 18 de septiembre, luego no 19, pero 20 de septiembre. Es decir, va haciendo una historia muy narrativa, muy política. Eso es nuevo en la obra de John. Pues, es mi chiste sobre este libro, que es el libro que nadie va a creer que yo he escrito, porque es político, urbano y corto. Y todos mis otros libros son el opuesto, agrarios, sociales y largos. Bueno, pero para mí, el verano de 8 hasta el golpe de septiembre y los días inmediatamente después, producían posiblemente, no estoy cierto, el cambio de régimen más importante en la época que llamamos de independencia en México. ¿Por qué? Antes de este momento, el régimen de España en México era un régimen en gran parte judicial, no administrativa, con casi nada de fuerzas de policía, fuerzas militares en la tierra. Sí, algunas en las puertas en el norte, pero muy poco. Entonces, el régimen había instituciones judiciales para el comercio. Esto es lo que era el consulado. Instituciones judiciales para las repúblicas de indios, las repúblicas mismo, ¿cómo se dice? El juzgado de indígenas, etcétera, etcétera. Entonces, era un régimen claramente de desigualdad, pero en que las desigualdades tenían que ser negociados, mediados,
era muy poca poder de imponer, de regularizar, de homogenizar a cualquier cosa. En mayo de 8, con la invasión de Napoleón, con la presión de los Borbones, el imperio español descapitó. No tenía cabeza, no tenía siempre. Todos tenían que decidir qué hacer. Y muy complicado, cosas que Alfredo conoce mucho mejor que yo. Pero al llegar las noticias que llegaban lentamente, con gran incertidumbres, no con claridad. En julio y agosto de 8, y aquí está donde la gente de la ciudad aparece. La gente de la ciudad tomaban las calles y las plazas con demostraciones, con desfiles, insistiendo, pero debatiendo variedades de soberanía popular. Y no puedo discutir pero había por lo menos a mi vista 3 maneras de buscar soberanía popular. Uno hispánica, uno angloamericano, uno francés. Debates, pero unidos en busca de una soberanía popular, debatiendo de la manera. Al mismo tiempo, Iturrigaray, los grandes mineros, comerciantes, almaceneros, tierratenientes, estaban reuniendo, buscando su propia manera de proceder en un reino sin rey. Y no podían llegar a ninguna conclusión cierta, pero la gente estaba en las calles, las plazas casi diariamente. Y las noticias de España cambiaban casi diariamente. Hasta el punto que parece, o los militares creen, que Iturrigaray va a unir, o se llama un congreso o una junta de América Septentrional. Y para mí he aprendido mucho leyendo en serio el idioma del tiempo. Nadie es criollo. Nadie. Nadie habla de México excepto de la ciudad. No hay un México más grande. Pero el único imaginado política con autonomía, con Congreso, con Junta, era de América Septentrional. Buscaban un Congreso de América Septentrional, un horror en mi país, a Congress of North America. Casi una invasión en este momento. Y al mismo tiempo, clarísimo, en el mismo momento, la plata de Nueva España había llegado a un nivel más alto en la historia, periodo. Y para luchar contra Napoleón en España, necesitaban. Pues, ¿por qué Napoleón invadió a España? Hay tanta conversación, pero la razón es simple y claro y probable en las grandes obras recientes de los Stein, Stanley y Barbara. Napoleón buscaba la plata de Nueva España. Él lo necesitaba. Los que querían depender a España, por España, necesitaban la plata de Nueva España. Y los que querían mantener una autonomía
para América septentrional. Sabían que ellos producían la plata, que la plata, sí, muchos se fue a España, pero de ahí a Francia, Inglaterra, a Medio Oeste, a India, y una tercera parte en la otra dirección a China. Ellos buscaban control. Y para simplificar un poco, una delegación de militares llegado de la Junta de Sevilla. Este no era proyecto de Yermo. No estoy seguro de la palabra en español, pero en inglés parece un patsy. Reclutado para dar un faz público a algo, pero militares, oficiales, enviados de la Junta de Sevilla, que enviados a negociar para mantener que toda la plata se fue a Sevilla. Y si no, con órdenes a hacer un golpe para destituir a Iturrigaray y garantizar esto. Pues, en la noche, sí, enviaban Yermo, un comerciante buscando riquezas, no un comerciante con riquezas, liderando un grupo de milicianos, no todos, pero menos reconocido, pero claramente casi todos los unidos militares organizados de Nueva España ya habían llegado a la ciudad. Sabemos que Calleja estaba en las calles de la ciudad con sus tropas de San Luis Potosí para garantizar el golpe. Que Iturbide estaba en la ciudad con sus milicias de Valladolid, Michoacán, para garantizar el golpe. Era un golpe de Estado para imponer mando militar por fuerza militar, controlando el capital de la Nueva España, para garantizar que la plata continuaba a ir a Sevilla en contra de Napoleón. Pues, se puede debatir si es correcto o no, pero el cambio es claro. En este momento, el gobierno ya no es de negociación de cuestiones judiciales. La cuestión es quién tiene la fuerza, quién tiene la tropa. Y este era nuevo. Y voy a decir, de este momento para allá, todo el siglo XIX, es de la revolución, marca la política de México. ¿Quién tiene la fuerza militar? Pues, y el análisis, Alfredo menciona, uno de mis descubrimientos para mí más interesantes, era una conspiración estúpido, imposible, el día después del golpe, con dos jóvenes juniores de la oligarquía. El joven conde de Valenciana, su tío mandaba las minas, él tiene título y nada más. El joven conde de Peñasco, su padre, don José Sánchez Espinosa, mandaba la riqueza de la familia, él no tenía nada. Pero con títulos, encontraban con algunos plateros que parecen son los radicales de la ciudad, yo no sé por qué, para buscar una contragolpe, y imaginaban buscando uno de los principales, los gobernadores de las parcialidades indígenas de la ciudad, y imponerle como rey indígena de Nueva España, en vez de Fernando VII, en vez de Iturrigaray. Nada resultó. Se fueron a los gobernadores y los gobernadores se fueron al virrey, a los nuevos autoridades, no al virrey. Pero en las entrevistas con el joven conde de Peñasco, en los días después, él reportó esto. ¿Por qué este pasó? No tan directo.
Pues, en el golpe, los militares probaban que ya de nuevo mandar a Nueva España es cosa de monopolio de fuerza. Entonces, si el pueblo va a contestar, tiene que movilizar con fuerza, con violencia. Él inventó la definición de Weber del Estado moderno en la Ciudad de México en este momento. Entonces, hay mucho más de antes para explicar el poder en la ciudad, y para mí hay línea directa del cambio político desde negociación judicial hasta imposición militar. Desde aquí, 15, 16 de septiembre de 8, exactamente 2 años al Bajío. Cuando decían, nos niega participaciones, vámonos con armas. Otra cosa que valdría la pena decir de estos 2 libros más recientes es que los chilangos debemos estar de plácemes. Porque Tutino estudiaba el Bajío, imagínense. Los chilangos estamos seguros de que más allá de México todo es Cuautitlán. Y esta vez Tutino nos ha regalado 2 estudios, uno sobre la Ciudad de México y otro sobre los alrededores de la Ciudad de México. Entonces esto es historia chilangocéntrica a lo que más da, lo cual también es interesante en un contexto más amplio, porque por buenas razones, porque los chilangos somos insoportables, el resto de las partes de este país llevan mucho tiempo queriendo emanciparse del centralismo historiográfico. Y entonces, como que hacer ostentación de la centralidad de la Ciudad de México y hacer ostentación del alrededor, de los alrededores de la Ciudad de México, no es muy común. Y yo creo que eso es como un otro rasgo que hermana a los libros, ¿no? A ver, yo creo que no le contestaste a Alfredo, John, en tanto que ¿qué tan difícil es escribir, qué tan difícil te fue escribir en una escala tan diminuta, tanto temporal? La escala del libro de 1808 es mucho menor temporal y espacialmente que los otros libros, y eso impone dificultades. ¿Cuál dirías tú que fueron las mayores dificultades para escribir un libro, el libro de lo chiquito? De veras, la respuesta honesta era para no escribir un libro tanto más largo, porque en escribiendo llegó al momento de 8 y el cambio del Estado, de un Estado judicial a un Estado con fuerza militar, cambio radical. Y todo en la historia de Nueva España, antes el Estado es un tipo de cosa, y toda la historia del fin de Nueva España y de México, el Estado es otra cosa con variantes. No. Y hay un párrafo aquí que trata de decir a este radical cambio del Estado en este momento. Y yo concluí que nadie va a creerme. Nadie va a creerme. Entonces decidí en escribir este libro corto. Pero para mí era un placer, y de veras, mis libros más grandes son
construidos de ladrillos locales, muy personales. Entonces, hay secciones del libro corto con entradas muy personales en las vidas de los poderosos de la Ciudad de México. Me interesa tanto tratar de comprender las tres maneras de visiones públicas populares sobre la soberanía popular. Y con eso era para mí un intento de comprender con personas el poder, la política, pero la movilización política. Y se puede decir que la Ciudad de México en el verano de 8, antes del golpe, había muchos movimientos de resistencia popular, pero eran las primeras movilizaciones populares que tomaban las plazas, las calles, en busca de una visión mejor, nuevo. Es la entrada de la visión popular en la política. Entonces, para mí, vea esto en esta escala, pero también los libros. Entonces, este libro tiene visiones, secciones tan personales de este lugar en este momento. Yo voy a tratar de vender algunos libros para el instituto ahora. Hay una sección de este libro basado sobre el diario de las memorias de la cura de Iztacalco en los 1830. Hay copias que venden aquí. Es tan interesante. Era una cura. Él vio su feligresía con odio. Y ellos aprendían muy rápidamente a odiar a él. Y este cura odiado decidió, ellos no pagaban dinero para sus servicios. Ellos habían capturado en la casa de la iglesia. Y entonces él escribía ese diario de 400 páginas de detalles sobre la vida en su comunidad. Siempre un hombre enojado, pero con tanto detalle. Y para mí revela tanto el odio, pero también el detalle. Entonces, todavía mi interés es construir la historia con las grandes cuestiones en visión, pero con la vida personal particular de comunidades como base de comprender. Bueno, para que vean que es muy de actualidad, otra de las secciones del libro es el diario de un comandante contrainsurgente en Tlahuelipan. Sí, no quería notar. ¿Me puedo entrar aquí? Porque sí, dale. Era mi interés, sí. Cuando todo pasó en Tlahuelipan. Sí, cuando todo pasó en Tlahuelipan, para mí, pues, era un horror en general. Pero el capítulo sobre el mezquital aquí es sobre la gente de la hacienda de Tulancalco en las afueras del pueblo de Tlahuelipan. He visitado, he pasado, he escrito, sí, sobre el siglo XVIII, XIX. Pero para mí, la gente de Tlahuelipan son personales. He invadido las vidas de sus antepasados. Antes, entonces, llegó esto un horror, una lástima tan personal. Gracias. Más allá de la trágica oportunidad del libro de John sobre el corazón de México, yo entiendo que se ocupa de la Ciudad de México en 1808 porque entiende la ciudad
como la piedra de toque del capitalismo, que a mí me gusta más llamarle capitalismo argentino, en vez de plata, porque suena mejor adjetivo. El capitalismo argentino, la piedra de toque es la Ciudad de México, y son estos aristócratas empresarios que gobiernan la Ciudad de México. Entonces, digamos, como que la Ciudad de México que estudia John Tutino es lo que enlaza la riqueza del Bajío, producida en las minas del Bajío y del Real del Monte y de otras partes, con la economía que le dicen atlántica, que como saben era la mitad pacífica, pero bueno, la parte de la economía que conectaba con Europa y la parte de la economía que tocaba. Entonces era una especie como de encrucijada, y la clave de toda la estructura era precisamente la aristocracia de la Ciudad de México. Que por cierto, y así como en una breve acotación, una de las cosas que a mí más me impresiona de este libro es que expresa cómo hacer bien la tarea en el archivo rinde. Hay un montón del trabajo de archivo para este libro publicado en 2018 que John Tutino hizo en 1973, porque hacía lo que los estudiantes no hacen. Los estudiantes hoy van y toman fotos de los papeles del archivo y después no saben qué hacer con las fotos. Y en cambio John, como no había esas tecnologías ni tal, iba y tomaba las notas. Hay parte importante sobre la aristocracia capitalista de la Ciudad de México que viene de investigación hecha en 1973. Bueno, entonces ese pináculo, esa clave de la estructura, es lo que le da sustento a un edificio cuya parte más notable, más espectacular, más rica, es el Bajío, cuya formación está en crear un nuevo mundo o hacer un nuevo mundo. Y la otra pata son las comunidades campesinas mesoamericanas en esto que él llama el corazón de México o el corazón mexicano, que para acabar pronto son los valles de Cuernavaca, el Mezquital, Toluca y la Gran Cuenca de México. Entonces, para entender, creo, la estructura del proyecto más grande, hay que tener en cuenta que el Bajío muestra el aspecto más dinámico, más espectacular argentino, y luego la otra pata importante son las comunidades agrarias que subsidian la economía agraria, la agroindustria colonial. Y entonces la Ciudad de México es como lo que une esas dos cosas, ¿no? Yo creo que por eso es importante entender la significación del libro de la Ciudad de México, porque en cierto modo es como Tutino cree que Nueva España era uno de los centros capitalistas más importantes del mundo, es natural que el centro político de Nueva España sea tan importante, y por eso el cambio de 1808 sea tan importante. Y eso le da como una proyección, digamos, casi cósmica a un acontecimiento que
como decía Alfredo ahora, aquí en México se ha contado 1000 veces como parte de una historia local. Y yo creo que lo que está haciendo Tutino, la apuesta a lo que nos está invitando es a pensar que un acontecimiento que conocíamos como antecedente, en realidad es un episodio de la historia cósmica, de la historia universal. Así como la destrucción del capitalismo argentino-americano es un acontecimiento de importancia cósmica, de relevancia cósmica. La destrucción espectacular del corazón del capitalismo argentino ocurrió en el Bajío, en el libro que le sigue a este. Eso todavía no lo tenemos. Lo que tenemos es la réplica, la antítesis de ese momento espectacular, que es, para decirlo pronto, y además que es una afirmación que ya estaba en el otro libro, los campesinos del Bajío se rebelaron y destruyeron al capitalismo argentino. Y en cambio, las comunidades agrarias de origen mesoamericano, del corazón mexicano, no. Y en cierto modo, con lo que arranca el libro del corazón mexicano es como el planteamiento, lo que quiere entender es la historia de las comunidades campesinas mesoamericanas para explicar por qué en el centro de México, en el centro de Nueva España, no hubo la rebelión, la revolución campesina que sí hubo en el Bajío. Entonces es como como una réplica, como un contraacto de esa historia que luego vamos a leer un día. Y un poco todo este rollo es como para empezar a hablar un poquito también del otro libro del corazón mexicano. Y yo voy a empezar, nomás para moler, preguntándote, John, ¿por qué el corazón mexicano no incluye Puebla? ¿Por qué este libro ambicioso, complejo, decidió no incorporar a los nahuas del este y a las comunidades, digamos, de lo que hoy es Puebla Tlaxcala, ni tampoco a las comunidades de lo que hoy es el norte del estado de Guerrero? Es decir, ¿cómo fue que construiste una región que incluye Morelos hasta Taxco, pero igual allá no, e incluye Amecameca y Chalco, pero Puebla y Tlaxcala ya no? Es decir, digamos, hay un recorte ahí en la concepción del corazón mexicano que no incluye regiones que eventualmente van a tener una participación importante en esta historia de las comunidades campesinas o de las comunidades agrarias mesoamericanas, ¿no? Entonces, ¿cómo y por qué llegaste a definir el corazón mexicano, the Mexican Heartland, de la manera en que lo hiciste? Pues hay respuestas muy simples, muy complicados, más o menos honestos. La respuesta es que desde los años 70 he estudiado las comunidades rurales de la región de Chalco, de Toluca, del Mezquital, y siempre en conversación con los buenísimos estudios de la región de Morelos, como los estudiantes de Felipe Ávila.
Entonces, muy simple, es la región que tenía los datos, el conocimiento en detalle por siglos. Para replicarlo en un área más grande, pues ya estoy entrando en mi edad. Quería terminar el libro en algún día. Pero hay más, hay razones. De veras, los dos grandes libros, el Making a New World, el Heartland, buscaban extremos, casos extremos. El Bajío, la región más comercial en total, con débiles comunidades para comprender. La región, los valles más cercanos a la Ciudad de México, interesantemente, pues incluye la más grande ciudad en el hemisferio, 2 centros de minería en Pachuca y Taxco, polos de actividad de economía, ¿sí? Y bastantes de haciendas rurales, pero 90% de la población rural vivía totalmente en las repúblicas de indios organizados, con su propio gobierno, con sus propias tierras, etc. Las minas y las haciendas tenían que reclutar trabajadores desde las comunidades. Muy pocos se fueron a vivir ahí en las haciendas. En otras regiones, pues más allá de Morelos, más al oeste de Toluca, etcétera, etcétera, hay muy poca influencia de la economía comercial de plata. Entonces, en el región de Puebla es otro. Y no tengo la explicación, aunque los estudios, sí, podemos verlo, pero yo no tengo explicación. Pero en la región de Puebla hay mucho más tierra en haciendas, las comunidades más débiles y con mucho más proporción de indígenas que vivían en haciendas. Entonces es un dinámico más complicado, distinto, que he visto, pero no he estudiado en detalle personalmente. Entonces buscaba el contraste con la región donde las repúblicas de indios, una región como el Bajío, muy dinámico económico, casi sin repúblicas de indios, y una región igualmente o más dinámico económicamente, importante al mundo, pero con fuertes repúblicas de indios que forzaban negociaciones por toda la historia, pero porque conseguían las negociaciones, ellas en su mayoría no fueran a la insurgencia del año 810. Sí, los de Mezquital es otra historia en un capítulo aquí que no voy a probar a explicar ahora. Pero entonces por esa región busco estos dos. Voy a añadir una de mis conclusiones. Creo, toda historia en todas partes es parte de alguna manera de integración global, pero los resultados son muy locales. Entonces, yo decía, pues, charlamos sobre el Bajío, pero de veras, el libro ofrece por lo menos 4 modelos de Bajío adentro. Lo mismo con el Heartland. Hablamos del Heartland, pero llegó a tener 4 distintas variedades de la vida diaria en el Heartland. Entonces, es un proceso de integración a un nivel, pero de particularización. Entonces, he hecho lo que puedo. Doctor, el público tiene algunas preguntas para usted. Okay. Hay algunas muy específicas, pero voy a primero leer 2 de ellas que son de algunas personas jóvenes, un poco más generales.
Todos lo felicitan y están se sienten muy felices de que esté aquí, antes que nada. Dice, doctor Tutino, ¿qué recomendaciones temáticas y de perspectiva puede dar a los jóvenes historiadores y humanistas que han venido a escucharlo? No estoy seguro. Mi oído. A ver, ¿lo puedo leer usted? Gracias. ¿Puede dar que yo han venido a escuchar o que ellos? Recomendaciones para los jóvenes historiadores. Sí. Pues leer y pensar, pues, tengo primero, cuando todos los sabios dicen, esto es verdad, estamos seguros, es el momento que dice, no lo creo. Esto es mi punto de partida como historiador. Cuando todos dicen sí, yo principio si no estoy seguro. Entonces, abre las cuestiones. Entonces, principiando con esto, lee los buenos estudios de procesos globales con crítica. Estos días algunos, sobre capitalismo global moderno, lee el francés Piketty, que está en francés, inglés y español. Lee otros que buscan visiones globales, pero reconoce que ninguno de ellos, incluyendo Piketty, están pensando cómo este impacto a nuestras vidas. Entonces, por el otro lado, buscamos textos, presentaciones muy personales, locales, cómo vivían, y tratar de leer procesos globales o nacionales, siempre en conversaciones, con discusiones de la vida diaria que la gente. Y no aceptan lo que los poderosos dicen nunca sobre la vida diaria. Probablemente están construyendo mentiras. Y comprende que los locales, en la mayoría de los casos, conocen muy bien sus vidas y lo que está pasando y las causas cercanas, pero no los poderes distantes. Entonces, la conversación y la relación está de ustedes para hacer la relación. Aquí hay otra pregunta que se relaciona un poco, que tiene que ver justamente con los poderosos y lo que dicen los poderosos. En el México actual, con muchos problemas sociales y económicos, con una gran cantidad de pobres, ¿qué elementos considera usted han evitado una rebelión o otra revolución, digamos? Aquí llegamos a la tristeza de este libro, de veras. Y muchos lectores no les gustan las conclusiones, pero nunca han podido decirme que no estoy correcto. Las resistencias en la historia de México, desde el siglo XVIII hasta los movimientos cristeros del siglo XX, resistencias de la izquierda, del derecho, populares, menos populares, todos basados en las autonomías de las comunidades agrarias. Comunidades que pueden decir no, sacar su vida de la nación, comer y mantener resistencias por sí mismo, por meses, por años, a veces por décadas. Eso es la verdad del Bajío del siglo XIX.
la verdad del zapatismo, la verdad de los cristeros. Muy distintos, pero común. Pero ahora la autonomía agraria, la posibilidad de mantener vida independiente en la tierra no existe, se fue. Hay campesinos, pero no dependen de la tierra, dependen de la química. Tenemos agricultura dependiente de la química, chemical dependent agriculture. No se puede, nadie puede. Entonces hay posibilidades de protestas, pero no de largas insurgencias. So, primero, la opción tradicional mexicana, creo, ya está en el pasado. Pero, ok, mis opiniones, esta es mi historia de tristeza. Hay que buscar, organizar con grupos de intereses comunes, primero, personalmente. Y el problema ahora, pues, no hay organizaciones. Pues sí, en la historia de México, la comunidad campesina ha promovido intereses populares. Los sindicatos de trabajadores buscaban intereses populares. Ya ni uno ni otro tienen gran influencia. En la construcción de esta enorme Ciudad de México, que aumentó de 2 millones de personas en 1940 a más que 20 millones a fin del siglo. Tanta fue, y ni el gobierno, ellos nunca tenían los recursos para construir. Nadie tenía recursos para construir la ciudad y muchos no tenían gran interés en construir una ciudad de justicia. Y la gente de la ciudad, por sus organizaciones de barrios, buscaban, insistían en tener aguas y electricidad y escuelas y clínicas, y buscaban y insistían. Más que eso, los marginales de la ciudad, por décadas, en lugares, pues famosamente en Ciudad Nezahualcóyotl, más reciente en Valle de Chalco, gente construían sus barrios, sus casas, con los materiales que podían liberar con sus propias manos, con ayuda de vecinos. Para mí, la fuerza de México es la insistencia de sus comunidades de unir y buscar lo que necesitan. ¿Cómo hacerlo ahora? Por esto yo no tengo respuesta. Tenemos espacio para hacer unas cuantas preguntas más. John, yo quisiera preguntarte de tu primer libro, de From Insurrection to Revolution, y las conclusiones a las que llegas después de estos 3 grandes libros que se han publicado más recientemente. ¿Qué tanto se han modificado tus conclusiones de la historia de México? Tú señalas que, bueno, la rebelión de independencia fracasó y que en cambio la Revolución Mexicana consiguió la tierra, consiguió cambiar el Estado, consiguió un nuevo estado de cosas. A la luz de estos nuevos estudios, ¿tú mantendrías esas conclusiones de tu primer libro? Ahora he cambiado. Bueno, esto puedo decir bastante claramente. Del libro original, para mí, las conclusiones, para mí más importantes, todavía vivan. Es la cuestión de qué condiciones provocan las insurrecciones populares rurales. Y en esta mezcla, que las gentes rurales vivían en busca de 3 cosas:
autonomía, seguridad, movilidad y con un base de prosperidad otro. Con autonomía y un prosperidad básico casi nunca rebelan. Sin autonomía, si llega a dependencias, pero con seguridad de vida, de subsistencia, casi no rebelan. Pero cuando llegan a dependencias con inseguridad, es el momento de por lo menos imaginar la rebelión. Y ahora un poco de editorial. Y este último, dependencias con inseguridades, bienvenidos al siglo XXI. Esto vive como conclusión. Sí, este punto, yo acepto las conclusiones de la historia tradicional. ¿Cuál importante era la rebelión de Hidalgo, Allende, etcétera? Fracasó. No había nada de revolución en la independencia. La revolución del siglo XX era revolución. Cambios con Zapata, reforma agraria, con Cárdenas, era revolución. Concluyo en los años 90 que yo y los otros estamos equivocados. Bueno, la insurgencia del Bajío solamente principió con Hidalgo, que duró una década, transformó la vida diaria en la región y la población de Bajío mantuvo control de las tierras y la producción agraria por lo menos hacia mediados del siglo XIX. Era un triunfo revolucionario. En el proceso destruyeron el capitalismo global de plata. Otro éxito revolucionario. Siglo XX, sí. Zapata, pues, no triunfó. He matado. Entonces, para pacificar a Morelos y otros lugares, inventaba los postrevolucionarios este sistema de ejido. Era un sistema de pacificación. Muchas comunidades hacían lo mejor posible con varias décadas, pero para los años 40 estaba en caída. Era muy distinto. Entonces yo estoy más seguro que había revolución en el siglo XIX y menos convencido que había revolución en el siglo XX con perdón a este lugar. Y los gobernantes de México, después de 1920, que decían que eran revolucionarios, con gobiernos revolucionarios, eran los que habían destruido a Zapata y Villa, bloqueaban todo proyecto revolucionario y buscaban un Estado, sí, con más participación, con más nacionalismo, pero todavía dentro del capitalismo, con nada de Zapata y poco de Villa. Entonces, por todo esto, no es mi visión original. Bueno, yo estoy de acuerdo con John. Yo siempre he creído que la revolución es la del 19 y no la del 20, pero por otras razones. Yo quiero comentar algo, ya que estamos hablando de Mexican Heartland y que John ya introdujo el tema de la autonomía. Cuando apareció Making a New World, recibió algunas reseñas y yo recuerdo que alguno de los críticos del libro señalaba que, bueno, es tanto hablar de capitalismo en la obra de Tutino, pero no aparecía Marx, por ejemplo, no aparecía la lucha de clases, no aparecían todas estas cosas. Recuerdo que Eric Van Jonck había señalado algunas cosas sobre eso, que además tampoco lo es, pero bueno, y
Y entonces, desde entonces yo siempre pensé que el capitalismo en la obra de John me remite más a Brodel que a Marx, pero bueno, de cualquier manera también la reseña que te hizo Tom Good recientemente, también otra vez, le falta marxismo, una cosa rara. Tampoco hay que seguir modelos. Y sin embargo en el libro sí hay una dialéctica. O sea, en este libro, en The Mexican Heartland, hay una dialéctica, y es el capitalismo y las comunidades. Es decir, no es lucha de clases, pero hay una dialéctica entre el capitalismo de plata y luego otros capitalismos, el capitalismo comercial del siglo XIX, el capitalismo nacionalista del siglo XX y hasta llegar al capitalismo neoliberal y lo que le sigue, versus las comunidades que lo que buscan es mantener su autonomía. Es poco más o menos esto. Me gustaría que hablaras, tal vez estoy equivocado, me gustaría que hablaras precisamente de esto, si hay una dialéctica, y luego las lecciones con las que yo me quedo, que efectivamente tú adelantas con la conclusión trágica que señalaste hace rato. Las comunidades están perdiendo, y a lo mejor aquí con lo que discreparía contigo es que el capitalismo de plata sigue vivo. El capitalismo de plata todavía está presente y está en las comunidades mexicanas, de la mano de mineras canadienses, y está en el gobierno mexicano de la mano de gente que hace un año estuvo trabajando para empresas canadienses y que hoy está en el gobierno encargándose de asuntos de minería. Y las comunidades siguen allí tratando de negociar su autonomía frente a estas mineras. Bueno, hay tantas respuestas a estas cosas. Primero, he dicho, pues primero, para mí, Marx era el analista esencial para el aumento del capitalismo en el siglo XIX. Era su mundo, él vivió, conocía bien. Y todos hemos aprendido tanto de Marx. Y voy a decir uno más. Uno de mis profesores, el gran profesor de Brasil, Richard Graham, en una conversación como esto, en un seminario, alguien dijo, pues ese análisis parece como y no sé cómo decirlo en español, con fuzzy Marxism. ¿Sí? Confuso. Y Graham nos dijo, pues, creo que ahora, pero no es fuzzy, no es confuso. Sui generis, sí. Estamos todos marxistas, fuzzy Marxistas, que Marx ha marcado todas nuestras mentes de una manera, ¿sí o no? Entonces, voy a decir estas dos cosas. Voy a decir también que yo he pensado, no tengo definición personal con cualquier ismo, no. Pero he pensado mucho en Marx y en otros analistas sobre el tiempo. Pero, y sí, yo creo algunas cosas claves del Marx original, más importantes para el siglo XIX, no sirven tanto para el siglo XX. La noción del Estado como agente de la burguesía no era perfecto para el siglo XIX, pero es por lo menos más complicado. ¿Y qué es la burguesía en una época de capitalismo global con muchos distintos estados, etcétera, etcétera? Más complicado, tenemos que pensar más. Y he pensado mucho en la relación entre poder económico y Estado. La relación tenemos que enfocarlo y no presumir la relación. También, y eso es mi problema, clase. Sirve para Inglaterra en un momento, Alemania, etc. Pero buscar una sociedad de por lo menos, en su mayoría, dos clases y con un campesinado es demasiado simple para el mundo moderno. Entonces, a mí no me gusta utilizar ahora la noción de clase.
aunque a veces he dicho que los poderosos han formado una clase, la población abajo no forman una clase. Y una reseñista de Making a New World dijo, ¿por qué no va a utilizar clase? Pero de Marx insisto en la importancia de su noción más fundamental de las relaciones sociales de la producción, de las relaciones sociales de la sociedad, son estructurados para la organización de producción. Ahora es demasiado complejo, complicado, diverso para una simple noción de clases, pero relaciones sociales de clase sí. Mantengo para eso esencial en todo eso. Entonces, para mí es tiempo de dejar a Marx como objeto de honor total o lucha total. Es un importante. Tenemos que pensar de Marx como cualquier otro muy importante analista del mundo y mantenerlo en esto. Esta cuestión de dialéctica, pues posiblemente es parte de mi fuzzy marxismo, que no podía escapar esta dialéctica. Pero sí, pero esta noción es más de Marx, ¿no? Que a nadie Hegel, alguien otro, que tenía ideas de dialéctico. Pero para mí es una manera de capturar que lo que era para mí, pues en la corazón de México, la relación que los que promovían capitalismo en sus varias maneras por siglos y los que resistían buscando autonomías comunales, cambia de arriba y de abajo, pero esta lucha persiste hasta la segunda mitad del siglo XX, cuando las autonomías se fueran, ya no existían en el mundo ahora. Sí, para esto, sí. Pero insisto que es una generalización, porque hay distinciones, constantes cambios en el poder y no hay una manera de ser comunidad. Muy bien. Una última breve pregunta, porque tenemos un cóctel que nos espera. Eso de breve ya se verá, pero uno de los capítulos más interesantes y bonitos del Mexican Heartland, interesante porque metodológicamente hace una cosa que no sé qué tan común es y que yo creo que vale la pena explorar. John Tutino usa antropólogos como fuentes. Y entonces usa las etnografías clásicas, bueno, los estudios de Arturo Barman, de Guillermo de la Peña, trabajo antropológico hecho en los años 50, 60, 70, para estudiar la triste historia de Morelos después de la muerte de Zapata. Y es efectivamente uno de los capítulos, a mí me gusta mucho, en parte porque es tristísimo, en parte porque usa antropólogos, usa la etnografía de Barman, del buen Barman, de Barman y de la Peña, para entender qué le pasó a las comunidades zapatistas después de la revolución, ¿no? En el año de Zapata yo creo que sería un muy buen recordatorio de lo feo que terminó la revolución campesina del sur. Y bueno, la gran tragedia que estudia el libro es la desaparición de la comunidad agraria, ¿no? La destrucción más aún. John Tutino habla de destrucción más de una vez. Destrucción que empezó a ocurrir cuando los liberales españoles en 1812 vinieron a destruir las repúblicas de indios, pero que en realidad se manifestó en forma en la segunda mitad del siglo XIX, cuando
se privatizaron, bueno, así le decimos, ¿no? Habrá que ver, cuando se privatizaron las tierras, se parcelaron, digamos, y privatizaron las tierras de los pueblos. Ese es como el fundamento del ataque de la modernidad a la comunidad agraria mesoamericana, ¿no? La privatización de la tierra, etcétera, la parcelación, la individuación. Y al leer el libro me quedó una gran duda. ¿Por qué no hubo una gran revolución en la segunda mitad del siglo XIX? Es decir, porque casi todos los casos de privatización que mencionas en el libro y los otros que conocemos de otras partes del país muestran que la privatización ocurrió de modo no tan conflictivo como se suponía, ¿no? Es decir, ¿por qué hubo tan poca resistencia? Bueno, ¿por qué la resistencia de las comunidades agrarias a la privatización no fue tan intensa? Digo, a lo mejor es nomás que yo me la imagino que debía haber sido intensa y no fue, pero ¿por qué no hubo un gran conflicto social en esa coyuntura? No es una pregunta, es una. Primero, y para mí, utilizar los antropólogos como fuentes primarias del historiador. Primero, ¿por qué no? Eran gente que se fueron a vivir en las comunidades, pasaban por lo menos meses, muchas veces años, escribían mucho en detalle. Los mejores recordaban las voces de hombres y mujeres. Y las voces de mujeres son casi ausentes en la mayoría de la historia. Y los ofrecían a nosotros. Pues, utilizó antropólogos mexicanos, gringos, italianos, otros, varias perspectivas. Pero también mi respuesta última es esto. Utilizamos las curas, los subdelegados como fuentes primarias de la historia. Buscamos sus informaciones y descuentan sus prejuicios. Los antropólogos tienen sus prejuicios y como cualquier analista hay que pensar cuidadosamente y buscar la voz del pueblo, la voz de la gente, sin, si es posible, la intermediación del antropólogo. Pero esto es el problema con cualquier fuente que busca el pueblo. Siempre hay voz intermediaria. Y Morelos en particular ha estado lugar de tantos antropólogos que era posible hacer para mí muy interesantes cosas. Y lo hizo también para la Ciudad de México con las voces, para incluir muchas mujeres. Bueno, la cuestión de cómo no. Bueno, no tengo el privilegio de escribir la historia, entonces busco explicar cuándo, pero parece que en la región del corazón, ¿no? Pues voy a utilizar el ejemplo. Después de 1870, solamente principia la privatización de las tierras de pueblos después del año 70. Y el proceso de concentración era lenta. Y esto era una de las cosas que Felipe nos mostraban hace años, muchos más ahora. Es mito que el problema de los pueblos era que los hacendados robaban las tierras. Sí, los hacendados tomaban tierras en su mayoría en el siglo XVI-XVII. El problema era después de la privatización, había concentraciones adentro de pueblos, en concentración
por pobreza, por deudas, por comercio y por aumento de población. Familias más grandes, entonces cada generación, cada uno tiene menos tierra. Era un proceso que no llegó a agudizar hasta más o menos 1900. Y era lento, no era un robo, no era un incidente, etcétera, etcétera. Y ya tenemos, esto está probado por mucho del centro de México. Tenemos estudios de Michoacán, de Oaxaca, etcétera. El problema no era de robo, pero de concentración adentro del pueblo por décadas. Bueno, en el centro, cosa muy interesante. Mientras este proceso pasa, había grandes proyectos de construcción. Entonces, en una época en que los jóvenes campesinos llegaban a ser adultos con poquito o nada de tierra, de 800, 90, etc., estaban construyendo ferrocarriles y había trabajo para construir ferrocarril. Estaba el gran drenaje del lago de Chalco por Noriega. Había gran empleo drenando el lago. Pero después del proyecto, ¿qué pasó? Menos trabajo en transporte al fin de la construcción del ferrocarril. Después del drenaje, menos trabajo porque Noriega llegaba con máquinas de cosecha, etcétera, etcétera. Entonces es un proceso lento. Había compensaciones posibles durante décadas, pero después de 1900, el aumento de jóvenes sin tierras y sin acceso a trabajo por la mecanización de transportes de las cosechas llegó a un punto de imposibilidad. Y esperaban el momento, vamos a llevar. Entonces, más o menos desde 1900 había un problema aumentando. Pero como en el Bajío con Hidalgo, los problemas del Bajío populares estaban aumentando desde los 90 del siglo XVIII, pero llegaban al momento de Hidalgo para explotar en resistencia. Y esperaban el momento de Zapata para explotar. Espero que esto, pues, gracias. Muy bien, pues un aplauso para nuestros invitados. Y bueno, les pido que nos pongamos de pie para entregarle a, bueno, no al público, no vamos a hacer honores a la bandera. No. A nombre de la Secretaría de Cultura, del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y también de su director, el doctor Pedro Salmerón, otorgamos el presente reconocimiento a John Tutino por su valiosa participación como conferencista en el conversatorio sobre la obra de John Tutino en el marco de los 250 años del natalicio de Ignacio Allende, Capitalismo e Imperio en la Nueva España, Ciudad de México, a 21 de enero de 2019. Pero es para todos. Para todos. Es un grupo. Claro. Felipe Arturo Ávila Espinosa. Muchas gracias. Luis Fernando Granados. Y Alfredo Ávila Rueda.
Bueno, a continuación los invitamos a pasar a un cóctel al patio. Muchas gracias y muchas gracias al maestro por acompañarnos.